Usted sabe que las redes sociales son rapidísimas. Sí. Sí, bueno, era una forma de graficar lo lejos que está Joaquín Lavín de la socialdemocracia, la verdad, pero bueno, respecto al paro de los camioneros, lo primero hay que preguntarnos ¿a quién representa este paro? Porque, ojo, José Sandoval, que es presidente del sindicato de los choferes, dice que el paro es de los empresarios. Y esto ha quedado demostrado porque incluso fíjate que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que son la organización más numerosa y que encabezó el paro en contra del UP en el año 72, califica este paro como un paro con caracteres de terrorista. No es que lo diga yo, estoy diciendo lo que dice esta confederación. Entonces, ¿a quién representa realmente este paro? Con las consecuencias, además, que ha tenido para el país este paro también en el sur, sobre todo en algunas ciudades donde ha dejado de llegar, por ejemplo, Chile Express, donde se ha dejado de no se ha permitido pasar ambulancia. Ya hay una persona que tuvo un accidente, entiendo que resultó muerta, a propósito de un atropello que se vivió. Entonces es un paro que está generando muchas consecuencias. Y ojo, porque además, bueno, ahí el senador Elizalde me puede confirmar que justo este despliegue llega cuando se está discutiendo en Hacienda la última revisión de los privilegios tributarios que tienen los empresarios de los camiones. Ellos, por ejemplo, tributan con renta presunta, igual que una señora que tenga un kiosquito en el centro o que tenga un puesto en la feria. Exactamente igual, en circunstancias que la ganancia de los empresarios de los camiones son mucho mayores. El impuesto al combustible que ellos tienen rebajado. Si una persona normal paga 300 pesos por impuesto al combustible, los camioneros pagan solo 15 pesos. ¿Y sabe quién hizo ese ejercicio en algún minuto ya? Un conocido de todos nosotros, Ignacio Briones, justamente, el actual ministro de Hacienda, fue muy crítico de este impuesto a la benzina que los camioneros no pagan. Entonces, yo creo que hoy día, efectivamente, el gobierno tiene un problema, se le fue un poco de las manos. El ministro del Interior ha actuado más como jefe de barra que como un ministro del Interior intentando restablecer el orden público. La ley de seguridad interior del Estado se le ha aplicado a 5 estudiantes que cortan una calle con un lienzo, y ahora tenemos un paro de camioneros que está impidiendo el traspaso entre las distintas regiones de nuestro país, y el ministro Víctor Pérez dice que está viendo lo que va a hacer. Yo no sé qué está esperando que pase para poder aplicar las leyes que tiene. Si aquí no es nada más ni nada menos. Las cosas que son constitutivas de delito, se hacen las denuncias y las querellas respectivas en tribunales, la justicia verá. La diputada Flores está levantando la mano. Diputada. Sí, lo que pasa es que a mí me sorprende escuchar las palabras de algunos parlamentarios de oposición, porque a mí me hubiese gustado esta misma vehemencia cuando se saqueaban supermercados, se quemaban supermercados, ¿cierto? Se vandalizaron una serie de almacenes, lugares que tenían suministros básicos, y nada dijeron. Ahí ninguno pidió la aplicación de la ley antiterrorista, ni pidió mano dura, ni que el gobierno, ¿cierto?, cumpla con su imperativo, que es reponer el Estado de Derecho. Ahí nada dijeron. Entonces a mí me parece que, claro, hoy día se mide a los camioneros con una vara distinta, ¿cierto? Porque ellos sienten que este movimiento es casi que orquestado por un sector político, que en este caso es la derecha. Y yo creo que es un error. Y plantear que esta discusión o este paro de los camioneros surge a propósito de una serie de beneficios tributarios o económicos es desconocer todos los actos de terrorismo, de violencia, las muertes que han existido en esta zona, que es ya prácticamente la zona cero, donde viven el terrorismo a diario. O sea, o están viviendo en otro Chile, o derechamente esa realidad no la están viendo, o prefieren cambiar el canal cuando nosotros nos tenemos que informar, porque hay gente que ha muerto a manos de terroristas. Diputada, yo creo que la gente en nuestro país es bien criteriosa. Entiende que los camioneros, sobre todo los choferes de camión que transitan por la zona macrosur, están pasando un momento difícil, que les da miedo, que tienen susto. Han habido episodios que no se pueden negar.
pero otra cosa es, no se puede hablar con el gobierno, un gobierno que está llano a conversar con ellos, un gobierno que le ha planteado, hoy día el subsecretario Gali dijo, le hemos entregado un punteo con mejora en infraestructura, en seguridad en la zona macro sur, le hemos entregado un tema de las policías. Él enumeró en la mañana, dijo, y ellos no quieren llegar a acuerdo con nosotros. Aquí el tema es nadie, o sea, los chilenos son criteriosos, empatizan con los choferes de camiones y saben que ahí hay un tema, pero es la forma esta de parar Chile y de dejar, o sea, sin suministro a mucha gente del sur, cuando hay en la mesa un ánimo del gobierno de llegar a acuerdo. A ver, Julio César, primero, evidentemente aquí pretender que no, digamos, se pueda visualizar a las personas que son víctimas indirectas de esta situación, que se puedan ver afectadas porque no les llega el suministro de agua, ¿cierto? O porque no se pueden abastecer suministros necesarios, esenciales. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo, no lo comparto. Ojalá no se tuviese que llegar a una situación como esta. Y yo apelo a que estas personas, que yo creo de verdad que son personas patriotas, que quieren mucho a su patria, que a su país, y también, por supuesto, a todos los chilenos, a sus compatriotas, eviten que se generen este tipo de situaciones donde los suministros básicos esenciales, los remedios, en fin, los alimentos no lleguen a destino. Yo espero de verdad que ese tipo de episodios no se genere, pero Julio César, acá hay que recordar que así como el gobierno se sienta a negociar con quien para mí es un terrorista, que es Celestino Córdoba, y se le cede prácticamente en todos los puntos que estaban solicitando, bueno, acá yo creo que tiene que haber también un esfuerzo mayor por parte del gobierno y tiene que haber una voluntad real, porque aquí finalmente se pretende demonizar a quienes son las víctimas. Los camioneros, sus conductores, más allá son conductores, propietarios, en fin, nadie son demoniza víctimas de a esta los situación. Camioneros, la gente demoniza la acción. No, sí, Julio César, hay un sector que sí lo pretende hacer y que finalmente están tratando de generar como que son los malos de la película y que por ello finalmente se está paralizando Chile y no se reconoce que detrás hay fundamentos y que hay un problema de fondo humano. O sea, yo invito a todas estas personas, yo no puedo decir que sean todos, pero sí hay un sector a que se suban a un camión y partan a dejar suministros al sur, a ver si van a pasar por esa zona con temor o no. Yo creo que eso es lo que viven tantas familias. Es que, diputada, eso no está en cuestión. Está en cuestión la forma, ¿no es cierto? Pero por supuesto, y eso es lo que hay que evitar, que se llegue a ese extremo de que hay familias que no puedan verse abastecidas por elementos que son básicos como remedios y alimentos. Yo lo comparto. Entonces, si comparte eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque está faltando el combustible hoy día. Está faltando el combustible hoy día. Sí, claro. Porque la diferencia es que el gobierno es que Celestino Córdoba tendría que haber evitado llegar a este punto. Esto el gobierno tendría que haber el día 1 haberlo tomado y haber dicho, a ver, esto se vive por décadas. Este no es un problema que parta ahora con este gobierno. Yo me siento y yo lo resuelvo. Y no esperar que se llegue a este punto donde finalmente se estén personas inocentes viendo afectadas. Le preguntamos a Álvaro Elizalde si el gobierno dejó pasar muchos días, que es lo que está diciendo la diputada. ¿No? Los vi cruzarse en algún momento de Bill Cipap. Le agradecemos a Bill Cipap, cero, que siempre están con nosotros. Álvaro, quedó con la palabra, por favor. Sí, yo creo que hay que contextualizar. Estamos en pandemia y por tanto una paralización de esta naturaleza es profundamente irresponsable, porque es amenazar con el desabastecimiento a las familias chilenas que lo están ya pasando muy mal. No olvidemos que hasta antes de la pandemia había muchas movilizaciones ciudadanas, que era la consecuencia de lo acontecido el 18 de octubre. Pero empezó la pandemia y ¿qué hicieron todos los ciudadanos que estaban en esas manifestaciones? Empezaron a cumplir las normativas sanitarias, entendiendo que estamos viviendo una emergencia y se requiere actuar con solidaridad entre todas y todos. Y por tanto creo que esta señal que se ha dado es muy compleja hoy día, cuando vemos que se realiza esta verdadera amenaza. Y yo creo que el gobierno ha tenido un rol lamentable. El ministro Pérez tiene que actuar como ministro del Interior y por tanto velar por el orden público. Por cierto, que no se rompa la cadena de abastecimiento en nuestro país y no como si fuera líder del propio movimiento. Porque eso genera un problema mayor. Porque yo creo que el gobierno alentó esta paralización y se le fue de las manos la situación. Hoy día el gobierno no sabe cómo resolverla, pero en su momento la alentó y la alentó de manera explícita. Así que yo espero que prime un sentido básico de responsabilidad. Aquí el tema no es la legitimidad o no de las demandas. Eso es parte del debate democrático, se pueden tener distintas posturas y opiniones. El tema es si en medio de la pandemia es aceptable
que se amenace con desabastecer al país cuando la economía está viviendo una crisis, cuando estamos viviendo un drama social, cuando se requiere de una conectividad básica para enfrentar la emergencia sanitaria. Y en ese contexto creo que la decisión de paralizar es irresponsable e inaceptable bajo cualquier circunstancia. Y por último, ¿sí? Este es un paro de los empresarios, porque de hecho muchos camioneros chicos que administran y manejan su propio camión han señalado que le están impidiendo el paso y ellos requieren obviamente el trabajo para poder parar literalmente la olla en esta semana. Así que, bueno, yo espero que prime un sentido de responsabilidad y por cierto que se ponga control a esta situación lamentable. Estamos en una situación bien paradigmática, Germán, porque tenemos a gente de gobierno y gente de oposición diciendo que la culpa es del gobierno. Es una situación al menos preocupante porque tienen un diagnóstico que si bien es distinto, culpabilizan los dos al gobierno. ¿Qué le pasa a usted con eso, Germán? Bueno, primero me gustaría precisar que creo que el fin no justifica los medios, algo tan simple que nos enseñaron de chicos y que de alguna manera hoy día se está echando de menos en distintos ámbitos de la vida pública, privada en nuestro país. Y con relación a esto, a mí me preocupa mucho. Creo que es una manera de violentar el dejar a alguien sin abastecimiento, sin alimento. Ahora veíamos gente sin combustible, creo que era Temuco. Pero sí creo también, y hay que ser muy claros, que esto demuestra que estamos frente a una institucionalidad destartalada, una institucionalidad que hoy día no está garantizando el Estado de Derecho. Entiendo que hay miedo en el gremio de los camioneros porque han asesinado a algunos camioneros. Hay que decirlo con todas sus letras. Entonces también tenemos que dejar los dobles estándares. Yo no acepto que se chantajee al Estado de Derecho, ni a la gente pobre y a la gente que no necesariamente es pobre, ya cortándole el abastecimiento, pero también creo que es necesaria una acción fuerte de parte del Estado para garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Pero Germán, es bien paradojal exigir el libre tránsito cortando el libre tránsito. Es casi un tragicómico, digamos. Sí. No es para hacer chiste hasta ahora, pero no justifica los medios. Por eso le digo, pero también a la vez uno, Natalia, 30 segundos tenemos, también uno trata de ser empático. El otro día me tocó escuchar a la gente en Lago Lanalhue, un vecino, ayer entrevisté a Pedro, una situación, vive mucha gente adulto mayor, o sea, ellos necesitan resguardo, están solos, se sienten abandonados, nadie los va a ver, le queman la casa al vecino. O sea, estamos viendo una situación donde hay que... ¿Cómo se logran esos justos equilibrios, Natalia? Sí, lo que pasa es que yo creo que durante todo este tiempo solo se ha abordado el conflicto que se vive en esta zona como un asunto policial y yo creo que ese ha sido el error. Se ha tocado siempre la misma tecla. Yo estoy muy de acuerdo y creo que en ese sentido los tribunales de justicia, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. Cuando hay hechos constitutivos de delito, eso se tiene que investigar y se tiene que sancionar. Diputada. Pero la agudización del conflicto tiene que tener una respuesta mucho más allá de lo penal, una respuesta que tiene que ser política, porque para poder generar un nuevo trato en la zona se deben sentar todos los actores a la mesa y para eso diálogo es la única... Diputada, lo siento, estoy pidiendo a ver si me dejan pasarme 10 minutos para... Atlanta, me dicen que no. Terminantemente no tengo ningún poder en este canal. Le agradecemos, gracias a ustedes por estar y por subirle el nivel al debate y conversar de todo de manera tan sana como lo hemos hecho hoy día. El debate democrático es lo que viene y es lo que la lleva, ¿no es cierto? El debate democrático. Son las 13 horas.